Pastor, Dios lo bendiga. Tengo una pregunta, bueno, son varias en realidad. Quiero saber primero si los discípulos fueron bautizados. Segundo, ¿desde qué momento, según la palabra de Dios, ellos recibieron el Espíritu Santo? Y tercero, ¿a qué apóstoles se refiere Hechos capítulo 19? Ya. Bueno, lo primero, que si los discípulos fueron bautizados, claro que sí. Si Jesús mismo se bautizó y dijo, para que cumplamos toda justicia. De ahí para abajo, ¿quién puede decir no me bautizo? El mismo Pablo dijo, los que hemos sido bautizados. Claro. En Cristo. Claro. ¿Qué autoridad tendrían los apóstoles para bautizar si ellos no fueran bautizados? Claro. O sea que ya queda resuelta la primera. La segunda, que si ¿en qué momento recibieron el Espíritu Santo? Sí. Déjeme que le haga un comentario que busco a través de él, como abrir un poco el modo de pensar de los cristianos con relación a la obra del Espíritu Santo. Si uno mira los evangelios, la conducta de los apóstoles no fue la mejor hasta la resurrección de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque ellos seguían a Jesús como un líder político, no como el Salvador. ¿Y cómo lo argumento? Bueno, la Biblia dice que inclusive después de la resurrección, antes de la ascensión, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, los discípulos le dicen a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Esa pregunta era espiritual o era política? Política. Cuando unos de ellos, inclusive la mamá de dos de ellos, le dicen a Jesús, concédenos que en tu reino se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estaban en pos de un rey. ¿Era qué? Político. Propuestas políticas. Por eso ellos, Gabelas. en esa condición tan natural, es que tienen comportamientos que dejan mucho que desear. Judas vende a Jesús. Pedro quiere quitarle la cabeza a Malco, niega a Jesús. Felipe dudaba. Felipe dudaba. Juan y Santiago querían meterle candela a los samaritanos. Tomás no creía en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque no tenían el Espíritu Santo. Amén. Solo en Lucas capítulo 24, del verso 45 en lo adelante, entonces usted encuentra, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y una vez que Jesús le abre el entendimiento a los discípulos después de la resurrección, para que ellos entiendan las Escrituras, es la preparación necesaria para el evento que sigue, que es el Pentecostés, donde fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y el cobarde Pedro, de días atrás, es el envalentonado del día de Pentecostés para enfrentarse a una multitud y decirles, estos no están ebrios como vosotros suponéis. Son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido la escritura del libro de Joel. Luego los discípulos antes de la muerte de Cristo no conocían las Escrituras. Claro que sí, pero no las entendían. Porque para entender las Escrituras se necesita la iluminación. Amén. Y eso es lo que hace Jesús. Les abre el entendimiento para que las entiendan. Y a partir del Pentecostés, de la resurrección y el Pentecostés, los discípulos ya entienden. Porque ya el Espíritu Santo no está con, sino está en. Por eso es que San Juan es muy interesante leerlo cuando dice, estoy con vosotros y estaré en vosotros. Hablando de presente y futuro. Me voy, pero no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Tengo muchas cosas que deciros, pero no les digo ahora porque no estáis en condiciones. Cuando el Espíritu Santo venga, Él
los guiará a toda verdad. Haciendo alusión acerca de un antes y un después. Que debe de aplicarse al cristianismo hoy. Claro. En el sentido de ese antes y ese después de que se recibe a Dios en la vida. Nuestro antes sin Cristo éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Amén. Léalo en Efesios 2. Nuestro después debe de ser acorde a lo que decimos que hemos recibido. Amén. Entonces yo creo, o mejor, para aclararle a la persona, los discípulos hasta el Pentecostés, el Espíritu Santo era una promesa. A partir del Pentecostés no fue una promesa, Una realidad. ni es una promesa. ¿Está claro? Es una realidad. Algunos miran al Espíritu Santo como una promesa hoy, basados en San Mateo, que dice: ¿cuál de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Si le pide pez, le da una serpiente. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Pero a quién se lo estaba diciendo? A unos caballeros que seguían a Jesús con una visión totalmente diferente al objeto de la venida de Jesús. El Espíritu Santo está dado. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo no es una promesa. Pedro fue claro: hoy se ha cumplido esta escritura. Amén. Que aparece en el libro de Joel. En el libro de Joel era una promesa. Hasta el día de Pentecostés era una promesa. Después del Pentecostés no es una promesa, es una realidad. Hoy usted debe de ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Si puede creer, como dicen las Sagradas Escrituras. No lo digo yo. Léalo en San Juan, capítulo 7, del verso 37 en adelante. ¿Y quiénes son los apóstoles de Hechos 19? Si leemos bien, yo les voy a leer. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Pablo dice, déjeme parafrasear, es que se dice. Sí. Eso es raro, que ustedes no sepan que hay Espíritu Santo cuando el mensaje de Juan era claro. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí bautiza con Espíritu Santo y fuego. Hablando del cumplimiento de la profecía de Joel. Ajá. ¿Cómo así que ustedes no saben? No sabemos. Pablo les explica, ellos creen y son bautizados y son llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran? Eran 12 creyentes de Éfeso. Se les llama discípulos porque, entre comillas, decían que eran miembros de la iglesia del Señor, pero que en realidad no lo eran. ¿Por qué? Porque quien les había bautizado los había engañado, en el sentido de que no los habían discipulado. Jesús dijo: hay que hacer discípulos para después bautizarlos. Y el discipular es el equivalente a enseñar. ¿Qué es el bautismo? ¿Quiénes se deben de bautizar? ¿Por qué se deben de bautizar? ¿Qué compromisos? ¿Qué bendiciones? ¿Qué responsabilidades? En fin. Y ellos no sabían nada de eso. ¿Qué les pasó a estos señores? Lo mismo que nos pasó a nosotros. Amén. Que nos bautizaron supuestamente en un bautismo cristiano, pero que no tenía sentido porque no teníamos edad, porque no fuimos discipulados, porque nosotros no nos habíamos arrepentido ni nos habíamos convertido. Una vez que oímos el Evangelio, entendimos el Evangelio y tomamos la decisión de bautizarnos. En síntesis, los discípulos de el libro de los Hechos, capítulo 19, eran unos creyentes que de buena fe querían ser salvos, pero no habían sido enseñados
en la sana doctrina relacionada al bautismo y al nuevo nacimiento. Por eso Él los bautiza y nacen de nuevo. Amén, hermano Carlos. No por la inmersión, sino por la transformación de sus vidas a través del conocimiento de Dios por la palabra y la vivencia en ellos manifestada por el poder del Espíritu Santo. Amén, hermano Carlos.